Bueno, ya hemos visto cómo hacer, yo qué sé, pues no sacar todos los campos en la select, sino sacar unos cuantos, no sacar todos los registros con el where haciendo condiciones, cómo podemos ordenar, cómo podemos pues no sacar registros repetidos con el distinct. Lo que también vamos a ver es que con las sentencias de SQL también podemos utilizar ciertas funciones. Estas funciones son pues muy dependientes del sistema gestor de base de datos con el que vamos a trabajar. En este caso nosotros vamos a trabajar con el MySQL y vamos a ver algunas de las funciones que existen y también os dejaré un link donde podréis encontrar pues muchas más funciones que también se pueden utilizar con el MySQL. Vamos a ver tres tipos de funciones y vamos a empezar con las funciones de string. Y fijaros que vamos a tener, por ejemplo, pues la función concat, que lo que nos va a hacer es concatenar dos o más strings para que el resultado esté todo junto. El lower, que lo que nos hará es convertir el string a minúsculas, el upper para convertir el string a mayúsculas, el length, que por ejemplo me devuelve la longitud de un string, o el trim, que lo que hace es eliminarme los espacios que pueda haber al principio o al final de un string. Ya veréis que hay muchísimas más, pero estas son una de las más importantes. Vamos a ver algún ejemplo para que veáis cómo se pueden utilizar. Bueno, pues por ejemplo, vamos a ver aquí cosas como esta. Yo qué sé, vamos a utilizar el concat, ¿vale? Entonces yo voy a devolver todos los Pokémon, pero no voy a devolver todos los campos, sino que, por ejemplo, yo voy a poner aquí un concat, ¿vale? Y voy a concatenar el número, ¿vale? Con un espacio, con un espacio, un guión, otro espacio, y lo voy a concatenar también con el nombre del Pokémon. Vaya, esto le voy a llamar, yo qué sé, pues identificación. Identificación. ¿Vale? ¿Sí? Fijaos lo que va a pasar. ¡Pam! Yo he devuelto un solo campo en el que tengo el nombre, un espacio, un guión, un espacio, ¿eh? Y he concatenado pues dos cosas. Fijaros, vale, por ejemplo, voy a decir que el nombre además me lo ponga en, pues le voy a hacer aquí, por ejemplo, en mayúsculas. Voy a hacer upper, ¿vale? Pam, y buscamos, ¿vale? Ok, pues fijaros que me está devolviendo lo mismo, pero con el string en mayúsculas. Lo mismo que lo podemos poner en una serie, lo podemos también utilizar en el from, bueno, en el where sobre todo, ¿eh? En el select y en el where. En el where también podemos utilizar este tipo de funciones, pues por ejemplo, para buscar algo concatenando con algo, ¿vale? ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, pues lo mismo que las funciones con strings, tenemos las funciones numéricas. Y por ejemplo, algunas de las que vamos a ver son el average, que es el plumage, el count, que me cuenta el número de registro, el máximo, que me daría el número el máximo de una lista de registros, el mínimo y la suma. Vamos a ver unos ejemplos para que veáis un poquito cómo podemos utilizar este tipo de funciones. Bueno, pues vamos a ver, por ejemplo, imaginaros si yo aquí le pongo la función count, que lo que hace es contar, ¿no? Vale, a ver, mierda, count, paréntesis, y aquí por ejemplo le pongo asterisco, me va a contar los registros que hay, y entonces me va a decir que son 5, que son 5 Pokémon. Y aquí por ejemplo le pongo un as y acordaos que esto es cuando dijimos que número de total, número total Pokémon. Que cuando hacíamos cálculos es cuando vamos a utilizar más áreas, pues por ejemplo aquí lo vemos, número total de Pokémon. ¿Vale? Venga, en vez del count, imaginaros, pues yo qué sé, pues que quiero saber el máximo, el número máximo del Pokémon, ¿vale? Y esto le vamos a poner número máximo, ¿vale? Pam, pues el número máximo es el 152, que es el número de Pokémon más grande que hay, y el más pequeño es el 1, con lo cual si aquí pongo un min, y aquí pongo mínimo, ¿vale? Pues veremos, pues pam, que aquí tenemos el 1. Y así con cualquiera de los que hemos visto, ¿vale? Podemos hacer pues un average, podemos hacer otro tipo de cosas, una suma, etcétera.
Bueno, Bueno, y otras por funciones que último, vamos a lo que ver vamos a son ver son algunas fecha. de operaciones de Son muy fechas que importantes para podemos trabajar hacer. con Pues, por fechas. ejemplo, tenemos el Por now, que ejemplo, nos vamos a devuelve ver la el now, fecha, que lo que me hace la hora es actual, devolverme el current date, la, que me devuelve la fecha solo de la la hora fecha, actual, sin la hora, perdón, el el current date, year, que el es month o el la day, fecha que lo que me actual, hacen es solo la fecha devolverme sin la hora, el el año, year, el el mes month, o el el day, día que de lo que una me fecha devuelven es el determinada, año, el mes y el el día dateDiff, respectivamente que me de una devuelve el fecha, día, los días que hay data, entre dos fechas, la el diferencia de dateDiff, días que que hay me entre dos devuelve la fechas, diferencia de días y entre luego dos tengo el fechas add que yo date ponga, o el el date add update o el o el date sub add, que lo date que hace es o el sumarme date sub, que un intervalo aquí de me tiempo falta que un pueden ser sub, horas, meses, con lo días, cual vamos a a otra ponerlo. fecha, o el subdate o date sub, que lo que hacen es lo mismo, pero restar ese intervalo. Y por último, estarían las funciones que, dada, por ejemplo, el strToDate, lo que hace es pasarme un string a una fecha, basándose en un formato. O sea, yo le explico un formato de fecha, que es el que se tiene que cumplir con el string, y eso me lo va a dar como fecha. Y al revés, ¿vale? Dado una fecha, le puedo poner un formato y me devolverá en un string esa fecha con el formato que yo le he dicho. Bueno, vamos a ver algunos de los ejemplos para que veáis un poquito cómo funcionan estas funciones de fecha. Por ejemplo, tenemos aquí esta nueva base de datos que la vamos a utilizar también en alguno de los ejercicios, que es la casa de colonias. Veis, voy a coger esta tabla que se llama gestionar actividad, que tiene fechas, ¿vale? Por ejemplo, si yo aquí le digo que solo me muestre la data de inicio, pues me va a devolver solo la data de inicio. Y ahora imaginaros, vamos a utilizar, por ejemplo, la función year, que si yo aquí le pongo, a ver, ya veréis, year, y aquí en el medio data inici, ¿vale? Lo que me va a hacer es devolverme el año de todas estas fechas. Pues, por ejemplo, de esta me devolverá el 2002, 2013, pues fijaros, aquí lo tengo, 2002, 2013, solo me devuelve el year. Y esto me lo puedo utilizar en un where, por ejemplo. Si en vez del year aquí le pongo month, verá aquí el mes, ¿vale? Y lo mismo con el día. Si yo, por ejemplo, hiciese, bueno, no vamos a hacer un insert, pero, por ejemplo, así. Imaginaros, yo voy a hacer aquí un datediff, ¿vale? Datediff entre la data de fi o la gestionar. A ver, déjame mirar un momento que tiene el actividad. No, actividad no, está borrando el gestión actividad. Gestión actividad, pues tiene la data de inicio y la data de fi. Pues imaginamos que hago un data diff entre la data de fi, data fi, coma, y la data inici. ¿Vale? Pam. Bueno, pues aquí me está diciendo los días, pues por ejemplo aquí hay algún error porque esto aquí me está diciendo que tengo y aquí me está dando null porque la data de fi es null y entonces no le puedo restar la data de inicio, ¿vale? Bueno, pues ya hemos visto formas o maneras de poder utilizar estas fechas o estas funciones de fecha.